Welcome. Gracias. Voy a llevar a cabo rápidamente la presentación de un trabajo que entiendo muy de actualidad en relación con las circunstancias que estamos viviendo de necesidad hídrica, de estrés hídrico en el viñedo, sus posibles consecuencias. A ver si acierto con la... Bien, este trabajo se refiere a intentar compensar el déficit hídrico que soporta el viñedo a lo largo del verano en las condiciones que sufrimos en el Valle del Duero, para tratar de comprobar que en función del nivel de estrés al que se le permita llegar a alcanzar el viñedo, qué consecuencias tiene desde el punto de vista productivo. Tengo que decir que más tarde presentaré otro trabajo que quizá hubiese debido ir delante, porque se trata de la influencia en el estado hídrico y en la fisiología de la planta. Pero bueno, dado que las circunstancias son así, yo iré más deprisa en la explicación de esta presentación y más tarde profundizaré en los fundamentos. Bien, como decía, hay muchas áreas, muchas zonas de cultivo de la vid que son claramente deficitarias en cuanto al balance hídrico y el riego se convierte en una necesidad. Esa necesidad se debe a que para tratar de conseguir un nivel de producción y de calidad es necesario contar con el riego para hacer rentable el cultivo. Los criterios de aplicación de ese riego, en función de los efectos esperados o que puedan ocurrir, pues afectan tanto al periodo como a la dosis de riego, como a la frecuencia de riego, etc. Y todo eso, los efectos que podamos esperar, dependen de las características genéticas del material vegetal y de los factores locales. Es evidente que a través del riego pretendemos conseguir un incremento de la producción, del crecimiento y de la producción de uva, pero esos incrementos dependen enormemente del nivel de estrés hídrico al que sometamos al viñedo. Por lo tanto, ¿qué nivel de estrés hídrico puede ser el apropiado para llevar a cabo? Ese es el planteamiento. Entonces, este trabajo consiste en generar unas situaciones de déficit hídrico, de una progresiva reducción de dicho déficit y comprobar a través de la aplicación de agua por goteo los efectos en el crecimiento vegetativo, en el rendimiento y en la composición o cualidades de la valla. Bien, el objetivo en definitiva es evaluar las consecuencias de la frecuencia de rehidratación a través de un riego deficitario en función del nivel de estrés hídrico durante la fase de maduración del uva en el crecimiento, la producción y la calidad de Cabernet Sauvignon cultivado en el Valle del Río Duero. Esto se ha llevado a cabo en Valladolid, centro de Castilla y León. A diferencia de lo que dijo mi compañero Enrico Cretazo ayer, la región más grande de España es Castilla y León. Andalucía ocupa el segundo lugar porque tenemos 94.000 kilómetros cuadrados de superficie. La localización está a unos 200 kilómetros de Madrid, en el noroeste. Se llevó a cabo el estudio durante un periodo de 4 años, como podemos ver, en una plantación realizada en 2004. El material, Cabernet Sauvignon, injertado sobre 110, con una densidad de plantación de marco de plantación de 2,2 metros por 1,2 metros, una conducción en espaldera vertical con poda en cordón royal bilateral y poda en pulgares de 2 yemas, contabilizando 12 yemas por cepo. La base de este trabajo consiste en mantener un tratamiento sin riego en absoluto, un nivel de riego que obedece a la aplicación cuando se alcanzan un megapascal, menos un megapascal en potencial de tallo medido al mediodía, otro que se aplica al riego cuando se alcanza entre 1,4 y 1,5 megapascales y el más estresado, que solamente se riega cuando se alcanzan valores de 1,7, 1,8 megapascales en potencial de tallo al mediodía. El riego consistió en la aplicación a partir del inicio del embero hasta la madurez, es decir, en nuestras condiciones significó la aplicación desde primeros de agosto hasta primeros de octubre. La aplicación fue de 12 horas de riego en cada caso, de acuerdo con los criterios de potencial hídrico. Esto suponía una aportación de 36 milímetros, 36 litros por metro cuadrado.
Para hacernos una idea, vemos que la media de aplicación de lluvia, para saber en qué escenario nos situamos, pues se sitúa en torno a un total anual de unos 390 milímetros, que si excluimos el año 2018, quedaría reducido en unos 100 milímetros, unos 320 milímetros anuales. Por eso, cuando se habla de situaciones deficitarias, creo que este es un caso de situación deficitaria de disponibilidad de agua de lluvia. Podemos ver también la media en el periodo de ciclo vegetativo entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, inferior a 200 milímetros. El riego aplicado según el criterio establecido, pues como media ha supuesto que en el tratamiento menos regado, en el cual se apuraba más el nivel de déficit hídrico, fue de 36 milímetros, es decir, una sola reposición, una sola rehidratación. El R2, 97, y el R3, el que se regaba cuando se alcanzaba el potencial de 1 megapascal, fue de una media de 133 milímetros. Este es el diseño experimental en bloques al azar, con 4 repeticiones, filas borde y una parcela elemental de 27 cepas, 9 de las cuales eran las de control. Los resultados han sido los siguientes. El desarrollo vegetativo, estimado a través del peso de madera de poda, se aumentó progresivamente con el número de riegos aplicados, con diferencias estadísticamente significativas explícitamente entre el R3 y el secano todos los años. El incremento medio de la madera de poda entre los tratamientos R1, R2 y R3 con respecto al secano fue entre un 13 y un 50% respectivamente. Ese incremento del crecimiento se debió sobre todo al peso del sarmiento, que fue el principal responsable del mismo, aumentando el 5, el 18 y el 33% en los tratamientos citados con respecto al secano, respectivamente, aunque el número de sarmientos también contribuyó muy ligeramente. La producción de uva estuvo en correspondencia con el número de riegos, mostrando diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, principalmente entre el R3 y el secano, y de una forma variable entre los tratamientos R1 y R2, con incrementos medios del 18, 33 y 44% respectivamente, según el orden citado anteriormente. El número de racimos de la cepa contribuyó parcialmente a este incremento del rendimiento, pero sin que las diferencias fueran estadísticamente significativas. Sin embargo, fue el peso del racimo el principal componente que permitió el incremento de rendimiento, con tasas de crecimiento y de aumento del R1, R2 y R3 respecto al secano del 12, 20 y 28% respectivamente, aunque las diferencias solamente fueron estadísticamente significativas con respecto al secano en el último año. El peso de la valla estuvo muy relacionado con el peso del racimo, de hecho es el responsable de dicho incremento, con un 21% del tratamiento R3 respecto al secano, aunque mientras que el número de vallas mostró un 15% de incremento y sus diferencias no fueron significativas. Finalmente, desde el punto de vista de la composición de la uva, la concentración de azúcares mostró pequeñas variaciones debido al número de riegos, aunque la media interanual mostró mayores valores en R1 y en secano que en R3 y en R2. Las diferencias anuales estuvieron siempre por debajo de 1,3 grados Brix entre los tratamientos más distanciados. La acidez titulable aumentó progresivamente también con el número de riegos, mostrando diferencias favorables al R3 cada año y generalmente desfavorables al secano con respecto a R1 y R2. El incremento anual de R3 con respecto al secano fue de aproximadamente 1 gramo por litro de acidez total. El ácido tartárico mostró una tendencia similar a la acidez, aunque con menores diferencias entre tratamientos, de tal manera que fueron favorables a R3 en el segundo y en el tercer año, mientras que fueron siempre desfavorables al secano. El ácido málico también aumentó con el número de riegos, siendo estadísticamente significativas las diferencias cada año a favor del R3 y en detrimento del secano. El incremento medio anual del R3 con respecto al secano fue de aproximadamente medio gramo por litro, situándose los tratamientos intermedios R1 y R2
en una situación intermedia. Finalmente, el pH mostró una ligera tendencia a verse reducido con el número de rehidrataciones, sobre todo en favor de R3, el cual mostró el valor más bajo cada año. Sin embargo, las diferencias fueron significativas solo en el último año, que fue el más seco, destacando el R3 sobre el secano. Y la concentración de potasio mostró una tendencia al incremento a favor de R3, aunque no fue constante durante el periodo de estudio y más escasa en el segundo año, que fue el más húmedo. La diferencia media de R3 con respecto a los otros tratamientos fue de 113 miligramos por litro, mientras que las diferencias entre R0, R1 y R2 fueron escasas y variables a lo largo de los años. Por tanto, podemos estimar que el crecimiento vegetativo mostró un incremento progresivo con el número de riegos, sobre todo debido al aumento del vigor del sarmiento. Que la producción de uva aumentó también con el número de aplicaciones de riego, con diferencias estadísticamente significativas siempre entre R3 y secano, y que las diferencias en este rendimiento fueron debidas sobre todo al peso del racimo, que a su vez fue el causante del incremento, fue causado por el incremento de la valla, aunque también el número de racimos por cepa tuvo en una menor medida cierta contribución. La composición de la uva no mostró grandes diferencias en la concentración de azúcares, aunque R1 y R0, los menos regados, tuvieron valores más altos que R3 y R2. La acidez fue favorecida por la frecuencia de hidratación, con una tendencia general a ser mayor en R3, de tal manera que el pH se vio reducido, mientras que la acidez total, el tartárico y el málico se aumentaron, siempre siendo menores en el secano. La concentración de potasio mostró una tendencia al incremento en R3, pero no fue constante a lo largo de los años, y el índice de polifenoles totales no mostró diferencias debidas a la aplicación del diferente número de riegos. Por tanto, los resultados indican la conveniencia de extender esta aproximación de la rehidratación en el viñedo a las diferentes condiciones ambientales, con el fin de optimizar tanto el uso del agua como las consecuencias en la calidad de la uva. Agradecer a los proyectos que han permitido llevar a cabo este trabajo y a otros compañeros de institución y de la bodega donde se realizó el trabajo. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Thank you, Jesús.